Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 12, 7 de la noche, en el cual es un tremendo privilegio y un tremendo gusto poder compartir con ustedes conversando con Miguel Muñoz. Miguel está en la misma página como estamos muchos patriotas, de que el combate por preservar, por defender el logro que hemos tenido recientemente con el triunfo de Donald Trump requiere de un consenso absoluto y de estar con los pies bien puestos sobre el planeta, puesto de que hay muchas nubes oscuras. Y eso es lo que vamos a comentar aquí en el programa. Para mí es un motivo de orgullo, pues si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Para nosotros es motivo de tremenda importancia poder contar con personas que estén dispuestas a escuchar y a interpretar lo que está sucediendo en el país en este momento. Tenemos un sentido de alegría, el cual nos merecemos y que tenemos el derecho a disfrutarlo, pero también tenemos la obligación de preservarlo y de defenderlo, y de eso se trata estos programas, de lo que nosotros estamos haciendo aquí. No pretendemos incentivar motivos de desesperación ni problemas de conspiración, no, simplemente los pies puestos sobre el planeta. Sin más dilaciones, muchísimas gracias a usted. Por favor, si no se ha suscrito, evidentemente nuestra invitación, suscríbase, los elementos que permite el sistema para estar comunicado y lo más importante, compartir, porque es lo más importante en este momento, poder llegar a tantas personas. Sin más dilaciones, pasemos con Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 12, 7 de la noche, el cual es nuevamente un privilegio poder compartir con ustedes y con nuestro amigo desde Carolina del Sur, Miguel Muñoz. Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Hola. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás tú y cómo están todos los radioyentes y del podcast de American Freedom Network? Una semana después de las elecciones, ahí en la batalla todavía. Fíjate que voy a tomarme un minuto para comenzar. Hay una euforia muy grande por el triunfo de Trump y evidentemente tenemos el derecho de tener esa euforia porque nos comimos el hueso durante todo este tiempo y pensando, ¿verdad?, de que podía suceder cualquier situación. Y sabes que eso está muy bien y tenemos el derecho, y no solamente el derecho de disfrutarlo, sino de mantenernos activos y denunciando la cantidad de cosas que están sucediendo. Porque si nosotros bajamos la guardia, si dejamos que el Alcácer, como diga, baje y se convierta otra vez en agua en carbonatada neutra, pues nos pueden suceder muchísimas cosas. Y ese punto es una de las cosas que yo quisiera tocar aquí. Aparte del uferismo y de nuestra alegría y de todo eso, tenemos cosas como el caballero Mitch McConnell, que es un rino, pero podrido dentro del partido y va a llevar adelante una serie de cosas que está manipulando específicamente hasta contra Rick Scott. Tenemos cosas como lo que está la tranquilidad de los medios que simplemente están hablando mal de Trump, pero todavía no llegamos a un punto de ataque, y en cualquier momento esas hordas de pasión, cuando baje el Alcácer, verás que van a aparecer. Entonces tenemos que tener conciencia de eso. Hemos ganado con buena ley. Mapa se puso rojo completo porque se demostró que en los lugares donde no se ganó son los bastiones de ellos, donde metieron gente con votos de los indocumentados, con las trampas, con todas esas cosas que saben. Dicho y hecho, que habría que hacer un análisis más grande. Te voy a dejar a ti para que me des un poco de paz
porque yo tengo los nervios alterados. Yo tenía paz, pero ya como empezaron a tirarle al presidente Trump, y primero que nada, antes que nada, los latinos fueron la diferencia. Más del 40% votaron por Trump, los latinos, y puede ser un 45%, nunca te van a dar el número exacto, Claro. pero la mayoría, la raza morena creo que llegó a un 20%, que eso nunca se había visto, votar por un presidente republicano. Eso te dice que el país está cambiando, la gente está despertando, pero vamos a ver hasta cuándo despiertan, porque recuerda que estos demócratas se atraen. Bueno, mira, ya la primera, están tratando de impulsar a la jueza Sonia Sotomayor para afuera. Parece que ella es liberal, pero parece que ya ellos ven como que ella está cambiando un poquito y quieren sacarla quizás para meter a Kamala Harris ahí o meter otra liberal antes que Trump entre. Yo creo que no va a pasar porque, sin contar Mitch McConnell, los republicanos se van a poner fuertes. Y si ella en verdad quiere este país, se aguanta un poquito que Trump entre y se sale para que Trump ponga un conservador allí. Ya hemos visto, mira, las protestas están empezando en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles y encabezadas porque, mira, el gobernador de California ya está amenazando, el gobernador de Illinois, otro liberal, un hombre que es billonario, de una familia billonaria, yo no entiendo cómo puede ser esto, está amenazando también que, como Trump ha dicho, que va a deportar los indocumentados, que ellos van a proteger. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué clase de gobernador americano o alcalde? Con el alcalde de Chicago ya también lo dijo, la gobernadora de Nueva York ya también salió, esa fue la primera que salió, que ellos van a seguir peleando por sus creencias. El gobernador de Minnesota y la esposa de él salieron también, y mira si es ignorante, que el gobernador de Minnesota dijo que más de 1 millón de personas votaron republicanos en su estado, que por poco lo pierde y todavía que va a seguir peleando por sus ideales. Piensa, es un completo desastre. Yo estaba pensando que después de las elecciones ambos partidos se iban a unir, íbamos a trabajar honestamente y sanamente. Mira, espérate que me dio algo. Pero es que es verdad, yo pensaba eso. El que vive de ilusiones muere de desengaños. Es verdad, ahí está todo probado. Entonces, mira, yo pensé que la gente se estaba calmando. Yo he andado con la gorra America Make America Great Again, he caminado por ahí. Hay morenos que me miran y todo, y tranquilo todo tranquilo. Inclusive yo tenía un tal de sign de Trump al frente de la casa. Ya lo quité porque ya la política pasó y es bueno pues poner las cosas a un lado, tratar de unirnos, que siempre yo lo dije, vamos a unirnos, pero no se ve que va a haber unión y ya quieren remover, bueno, yo te dije de la jueza Kamala Harris, que quizás la quieren poner, el mensaje de Tim Walz y su esposa. La esposa, como sigue diciendo que van a pelear hasta lo último. Entonces esto es una declaración de guerra. Absoluta. Ok, no es que, y mira, y estuve hablando con un amigo mío y dice que yo solamente hablo más que de una guerra civil, pero si es que ellos la están empujando, no hay peor ciego que el que no quiere ver, eso se ve venir porque ellos la siguen empujando. Si el hombre ganó fair and square, esta vez no se la pusieron robar, y mira todos los votos que en el 2020 salieron, mira la diferencia de los votos de este año. ¿Qué te dice eso? Aquellas elecciones fueron robadas. Absoluto. Fueron robadas y lo sabe. Y el mismo Joe Biden lo sabe. Digo, si se recuerda. ¿Qué más tenemos? Mira, por lo menos entonces ellos están hablando de unidad. Como Joe Biden, Kamala Harris dio un discurso de conception regular, como siempre tirando la pullita, pero anyway, por lo menos. Joe Biden invitó al presidente Trump ya
se van a encontrar, creo que el miércoles a las 11 de la mañana en la Casa Blanca. Y prometió una transición de power fair and square. Vamos a ver cómo es eso. Porque ya tú sabes que los demócratas tienen, el partido está hijack por el globalismo mundial, el terrorismo mundial y y el especialmente terrorismo interno. especialmente este sátrapa de Obama, que Sigue. es el artífice, o por lo menos la cara del artífice del gran daño que ha habido en esta nación. Mira, hay un mandato claro, se ganó no solamente el colegio electoral, sino que fue el voto popular. Y aún así, que hay un mandato que todo el mundo, los demás, deberían haber agarrado su lengua y haberla guardado donde el cepillo no toca y haberse tranquilizado, pero estos tipos no, ellos siguen con su veneno y saben que siguen manejando todos los medios y entonces están repitiendo esa mentira y la mentira sigue. Y yo a donde le tengo miedo es a que cuando baje la presión del Alka-Seltzer, ellos van a multiplicar esa virulencia, porque ellos siguen teniendo lo que hemos dicho siempre, tienen demasiado que perder. Mira lo que está pasando en el Pentágono, hay que leer lo que está pasando allí, las fuerzas militares que son de la horda de este degenerado y de toda el globalismo y todo eso, y están de que van a reunirse para ver cómo, de acuerdo a la Constitución, si el comandante en jefe hace algo que no, y bla, bla, bla. Hasta hay tensión Hay mucha en el tensión. Pentágono y nadie, tú sabes, todo el mundo sigue, wow, ganamos, qué grandes. No. Tenemos que parar de celebrar y poner los pies en la tierra. Mira, ahora No, mismo. sigamos celebrando, pero a Dios rogando con el mazo dando. Tenemos que estar hiperactivos ahora más que nunca, Miguel, porque es tan elocuente lo que ellos han perdido, que están llenas heridas y ellos van a... Estamos. Mira, ahorita mismo yo creo que yo te lo envié. Hace 50 años el hombre puso los pies en la luna. Lo leí. Lo leíste, ¿verdad? Sí, A cómo ver no. cuándo los pones en la tierra y se dan cuenta que él la está destruyendo. Estamos destruyendo la tierra. Y eso es muy bonito. Lo vi y te lo envié. Bueno, y fíjate que inmediatamente que tú me lo enviaste aquí, lo puse ahí en la pantalla para que se Está muy vea. bello, está muy bello. Claro, por Mira, supuesto que sí. y te digo esto. Pero cuando yo te digo que ya tenemos que parar de, yo le digo la payasada, lo de Facebook, ponemos estos videos, ponemos aquel. Claro, Vamos a empezar a controlarnos, vamos a empezar a poner los pies en la tierra porque esta gente son malvados. Los absoluto. demócratas, primero que nada, el Partido Demócrata, lo dijo ahorita, está siendo hijack por el globalismo y el terrorismo internacional, más el globalismo que quiere aquí y el terrorismo interno que hay aquí en Estados Unidos. Porque se ve que hay un comunismo interno, porque en qué cabeza cabe que 3 o 4 gobernadores del estado de California, que debe ser un estado muy bello, de Illinois, de Minnesota, pues olvídate. Y por poco pierda Minnesota, eso es lo que yo entiendo. Ese hombre debe estar asustado. Y no, lo que hace sigue amenazando y ahora la mujer de él. Y Nueva York. ¿En qué cabeza cabe que ya tú te vas a poner a amenazar al presidente que ha sido electo porque quiere América primero? Cuando ellos mismos ya saben que ellos no pueden pagar los biles de esta migración que está llegando aquí. No están produciendo tanto dinero ni tanta cama para tanta gente. Absoluto. Y Bueno, siguen oí la entonces. noticia de que Nueva York ya va a cancelar el chequecito mensual para comida porque ya hay que no les da y que Biden va a reforzar un poco más bla, 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 bla. Ahí yo pienso que el presidente Trump, cuando él tome el mando, va a tener que cortarle los fondos a California, a todo estado que es y esta ciudad que son Sanctuary City. Lo primero que tiene que hacer es cancelarle los fondos. No hay fondo para ustedes. Y yo creo que eso va, tú sabes, va a haber una confrontación fuerte, pero tiene que hacerlo. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos se dedica a ir mucho por la Constitución y por las leyes. Y en un momento dado vamos a tener que
las leyes no se deben romper, pero se pueden bend. ¿Entiendes? Es que la Constitución está tan clara que si tú te ajustas a la Constitución, todos estos tipos tienen que caer presos. No, Sí, es que no, fíjate que no hay que no, torcer la ley. La ley está ahí escuchando nada más para que le digan, hazte presente para que tú veas que estos tipos, y ese es el miedo que ellos tienen. No hay que torcer la Constitución está bien clara y el prefacio de la segunda garantiza de que si estos tipos son los que se salen, entonces les tiene que tocar su tate quieto. pero no, la ley ya en Estados Unidos ya se fue al piso. No hay ley. No hay ley. Ahora está. Porque está manejada. Está manejada, es correcto. Todo, mira, el Pentágono, tú me mencionaste el Pentágono ahorita, los militares ya son miembros de la política. Ok, el Departamento de Justicia, miembro de la justicia. El Departamento de Justicia, pues olvídate. El Homeland Security, el CIA, todo está controlado por los políticos y es bien difícil. El presidente Trump se va a enfrentar a un diablo, a muchos diablos. A muchos diablos. Okay. Esta administración va a ser mucho más fuerte que la primera. Y fíjate, y tiene el Senado y quizás coge el Congreso, porque el Congreso está ahí bailando, todavía faltan unos cuantos. Ponle que lo coja por uno, que hubiera sido para que él lo hubiera cogido por 50 o 60 para tener un... Pero recuérdate, ahí hay mucho ruino, como tú lo mencionaste ahorita, Mitch McConnell. Y ese es no es el único. No, ahí no. Ahí va a haber muchos congresistas republicanos que se la van a poner duro él también, porque ¿qué pasa? El Partido Demócrata llama a los terroristas que tienen escondidos en los basements y los áticos y esas casitas por ahí, y los van a amenazar. Y a la misma Suprema Corte la van a amenazar, porque el Partido Demócrata es un partido, yo diría, socialista comunista. Ya ellos se decidieron que el socialismo va a llegar aquí y ellos van a hacer y deshacer. Recuérdate, puede ser que haya 2 o 3 estados que son demócratas que se van a aguantar un poco y van a, pero bien poco, y ya yo te lo he dicho varias veces, yo sigo pensando que Estados Unidos, la separación de los estados republicanos y estados demócratas viene, porque es que los demócratas lo que quieren es socialismo y comunismo, y entonces si nosotros le seguimos el juego, vamos a caer en esto. Vamos a caer en el comunismo y va a ser muy tarde después para separarnos de ellos. Y ahora y no estoy incitando guerra civil, quiero vivir en paz, pero es que se ve venir, ellos no quieren paz, ellos quieren destruir a Estados Unidos, y teniendo al presidente Trump ahora en la Casa Blanca, yo pienso, vamos a ver un año o 2, pero si él ve que esto se va a poner feo, él va a tener que poner un martial law y vamos a tener que pensar en separarnos los estados republicanos de la unión, porque la unión ya no es una unión, es una desunión. Una de las cosas que tenemos que observar en este momento y muy importante no es solamente estos 4 años que van a estar enfocados en esa guerra continua contra Trump, y esperemos que él logra por factores de salud natural que él termine su periodo. Porque con esta presión que este individuo tiene, oye, yo tengo menos edad que él y de verdad a veces me siento agotado. Yo no tengo ni la coma de la 0, de la actividad que este individuo tenga, aunque tenga los médicos que apoyarán su salud, todo esto. Pero nuestros ojos tienen que estar enfocados principalmente en el seguimiento que le demos a J.D. Vance. ¿Por qué? Porque el que tiene la mano, la continuidad, si falla Trump por las razones que sea de salud, no estoy poniendo de un magnicidio, ni estoy poniendo, no, actitud normal de vida. Y nosotros no estamos claros con J.D. Vance, nos caemos. Entonces, hasta en eso nosotros debemos enfocarnos, en la actitud y en el proceder, y de cómo, como jamás en la vida de los Estados Unidos, involucren al vicepresidente
para que tenga una afinidad, una actividad más grande dentro del gobierno. Porque tú sabes que toda la vida el vicepresidente sí está debate emergente para la emergencia, Sí, pero un cero a la pero es un poco izquierda. decorativo, ¿verdad? Vete aquí, vete allá. Exactamente. Ahora necesita la coerción porque hay muchas cosas en juego. Y primero es que recémosle a Dios o a las entidades que cada quien crea de que Trump llegue a terminar su periodo y que logre enfilar a esta nación, First America, ¿ves? America First, Make Great Again, todos esos términos, Eh, y pero que quien va a recoger la batuta garantice la continuidad. Es Sí, él importantísima tiene, esa parte. J.D. Vance tiene una agenda, digo, yo diría como tiene un deber de escuchar mucho a Trump, seguir los pasos de Trump si queremos salvar esta nación. Si Absoluto. J.D. Vance está ahí y se comporta como un típico republicano, olvídate que perdimos la batalla porque no hay ningún republicano que le pueda hacer frente a los demócratas. Solamente Donald Trump. Donald Trump, y él va a tener que copiarse. Claro, él no tiene el dinero para hacer lo que Donald Trump hacía, estos mega rally, pero él va a tener que copiar esos rally, que esa es la nueva política de América. Eso se daba en los países de nosotros y se da. Ujú. Ahora es la nueva política de América. Una y otra, cuidarse mucho, porque te digo que el Partido Republicano, y tú lo sabes, está lleno de rhinos, está lleno. Ellos son demócratas disfrazados, pero le tienen tanto miedo al Partido Demócrata que se entregan, se entregan. Mira, otra, vamos a cambiar el tema un poquito. Ujú. Mira, cuando el huracán, yo creo que fue, no sé si fue Milton o Celine, que le dio a North Carolina. Mira lo que está saliendo ahora, que muchos de los líderes de FEMAS lo que hacían era que si veían los sites de Trump o averiguaban que ahí vivía gente que eran Trump supporters, le brincaban por encima, los sobrepasaban y le daban las ayudas a otras personas. Y esto es grande, esto salió, esto lo están mencionando. Si esto es cierto, mira para que tú veas a lo que hemos llegado, pero a la misma vez le ofrecían $750, pero tú tienes que aplicar y calificar $750 hoy en día. No te compras ni No, un tordo te lo compras. Entonces, pero a la misma vez le seguimos dando dinero a Ucrania, que yo pienso que el ucraniano, el Zelensky, se tiene que estar asustado. no, por Pero supuesto. Ajá. Pero ahora viene más, mira, tú sabes que ya el presidente chino amenazó a Trump, no lo amenazó de guerra, lo amenazó de, si tú me pones tarifa, yo puedo hacer esto, él va a pelear, porque hemos llegado, todos los presidentes pasados, republicanos y demócratas, bueno, le han dejado a China hacer y deshacer con la economía de nosotros, que ellos se han convertido ya, quizás, yo me atrevería a decir, en la mejor economía del mundo, la número uno, porque ellos controlan todo. Mira, la comida de nosotros, la medicina, todo viene de China. Y si a nosotros nos toca hacer esas labores aquí, tú sabes que un plato de comida lo que te va a costar no te va a dar ni para comer. Sabes que tiene que haber un balance, pero no lo podemos dejar a ellos que cojan la industria tecnológica, que cojan la industria automotriz, porque entonces ¿qué? Nos van a destruir. Ah, usted sabe que No, necesitamos nosotros seguir siendo los líderes, pero yo no absoluto, veo, absoluto. yo Bueno, no yo veo. creo que por eso sería el juego. Te digo que el programa es muy corto para abrirnos en tanto franco, ¿verdad? Pero Sí, para eso yo creo que se está jugando la carta con Elon Musk por muchas razones, por la estrategia de sus negocios y porque él tiene dolencias sobre China también de que lo pueden opacar en el mercado de todo él. Pero el tema sería tan amplio. O sea, en este momento tenemos un Ludovico de 700 cabezas.
Sí. no de siete No, cabezas. yo sé, Y Gustavo, mira. esto está bien. Una de las cosas que ellos tienen preparado para comenzar es el problema de las deportaciones. Ese, para ellos, igual que era el aborto antes, ellos se van a enfocar en esa. Le van a sembrar el terror a la gente, las personas indocumentadas. ¿Sabes qué? El país, tú lo dices, votó, los latinos votaron, lo cual te quiere decir que estas personas están entendiendo lo que significa esa penetración, esa invasión. Aquí tiene que haber una mano dura para sacar a los delincuentes y luego vamos a filtrar, porque este país de todas maneras necesita muchas personas. Hay muchos estados que dan vacío, que tú lo que ves por ahí es Exactamente, no. una serpiente que es lo que se atraviesa por la Es carretera. la verdad, es la verdad. Pero tiene que ser gente que tiene que estar filtrado y convertirlos al foro de la ley. Pero los delincuentes, los asesinos, los violadores, mano Los drug dura dealers, tiene que que son haber desde el muchos. primer día. Lo que pasa es, aquí cabe mucha gente más, Ah, pero legalmente yo quiero saber quién es la persona, Rodríguez. No quiero porque mira lo que está pasando. Muchos de estos estados, de estos países, te mandan gente aquí. El tipo quizás se llamaba Julio Sánchez, ujú. pero cuando llega aquí es Julio José Rodríguez y ha cambiado de nombre en 2 o 3 países 3 o 4 veces. Eso no está bien y lo estamos viendo y lo estamos viviendo. La droga que está entrando a este país, ¿cómo se llama? Fentanilo. Sí, el fentanilo, el fentanyl y otra más. Los niños, el tráfico de niños, de seres humanos que está llegando a este país. Y sabemos que muchos de estos actores de Hollywood están envueltos en eso. Muchos ahí en Washington, D.C. están envueltos en esto. ¿Entiendes? Piensa lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros velamos por los derechos humanos, ¿sí o no? Yo creo que no, porque estamos trayendo gente aquí que nadie sabe si de aquí lo seguimos dispersando, matándolos quizás, no nosotros, pero otros países lo hacen para sacarle los órganos para su gente. Hemos caído bien bajo y el presidente Trump lo sabe. Anoche mismo yo estaba viendo un programa de la inmigración, como mayormente estos policías de la inmigración hablan español y como ellos se dedican y muchos de ellos dicen, me da pena porque muchos de ellos son de mi cultura, muchos de estos agentes son de ascendencia mexicana, Claro. hondureño, lo que sea, y ellos ven a su gente y le da pena, pero ellos tienen que hacer un trabajo, pero a la misma vez ellos ven, mira, allí creo que había 8 millones de dólares en un warehouse de cocaína. Mira cómo nos estamos destruyendo y tú sabes ya que tú y yo te lo digo y yo no tengo pelo en la lengua. Nuestra juventud aquí en Estados Unidos está perdida. Esos son los que tienen los pies en la luna y no aquí. Los, ¿entiendes? Tenemos que poner los Y pies en esos la son los que tierra. van a gobernar dentro de los siguientes 20 años. Después de 20 años, que yo creo que quizás tú y yo no vamos a estar aquí, mira, es una bendición que nos vayamos tranquilos para Sí, donde sea, para allá o para abajo, pero para donde sea, porque este país queda destruido. Mira, yo he visto gente todavía posteando, ay, que Trump ganó, ¿sabes? Y muchos de ellos de mi familia, que Trump ganó, yo tengo una familia antirracial, como ese hombre es tan racista, pero ¿quién dijo que ese hombre es racista? Si lo que quiere es ayudar al pueblo americano, pero siguen con esa ignorancia. fíjate tú el racismo. El vice president, ¿de dónde es la esposa del vice president? Oh, de India, Si falla Trump, ¿quién es la primera dama? de ella, la de Una India. india. Que- Entonces a mí no me vengan con el racismo. El No, racismo lo no, tienen inventado ellos. sí, Con pero este sátrapa, que es el padre de que volvió a inocular el veneno del racismo. Este seguro. individuo debería entrar Bueno, Barack Obama, ya yo te digo, mira, entre Barack Obama, tarde o temprano en este país, yo te lo digo, va a pasar algo, porque Barack Obama para mí es un musulmán infiltrado, infiltrado a destruir este país. Ah, Nada más, es que se ve. Y ahí está también este hombre, George Soros. no, Yo no sé,
¿Cómo a ese hombre no lo podemos sacar de este país y mandárselo para Europa? Hey, sí, sí, pero Porque tiene exacto. comprado a Raimundo y a todo el mundo y ya no es él, es el hijo. Está bien, ya. Y tenemos mucho. Y mire, y te voy a decir algo. Yo pienso, cierto, es cierto, todo es dinero. En Estados Unidos el secreto de América es money. 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 Tú tienes dinero y tú compras todo. Y eso es verdad. Tienes prestigio, no importa quién sea. ¿Por qué tú crees que ahora mismo estos drug dealers que están viniendo, no voy a mencionar países, porque no podemos decir que es de México, porque puede ser de otros países más, pasan por México? Esta gente y los tratan aquí como reyes. Los jueces, lo que hacen los jueces se sientan a comer con esa gente, porque el departamento, lo que es la justicia en Estados Unidos, está por los quintos suelos. Los abogados son todos, con todo respeto lo digo, son personas que no tienen escrúpulos. Los fiscales y los abogados y los jueces son lo mismo, porque tú sabes que el que es abogado puede ser juez y puede ser fiscal. Toda esa gente se lavan las La manos, misma nata, para no decir se, otra se cosa. lavan las manos entre ellos mismos, juzgan al que a ellos no les gusta y no les conviene y le tiran la toalla al que a ellos le conviene. Y eso está dicho ya, mira, ahora mismo vamos a hablar rapidito, que yo sé que queda poco tiempo. Yo me Le, quedan como 6 minutos. Me voy a despedir aquí y te dejo a ti para no uh-huh. interrumpirte. Amigo, abran los ojos, estamos en un momento crucial, estamos disfrutando del triunfo, sí, tenemos derecho, sí, estamos en la obligación de defender esto. Usted Sí, depende. Muchísimas gracias por acompañarnos y esto tiene que continuar el próximo martes y todos los martes porque la historia apenas comienza. Muchísimas gracias a ti, Miguel, y todo tuyo. mira, y seguimos y te digo algo también, el presidente Trump se tiene que cuidar porque si él tiene que poner mano dura en estos 4 años, hay que cuidarse porque cuando él se vaya, que él se retire, nadie sabe lo que ellos van a hacer con él. Recuérdate de esto, le pueden destruir todo, porque ellos no son anti-Trump, tú sabes lo que ellos son, anti-business people. Ellos no quieren que los business people peguen a correr el país como el país debe ser corrido. Y ese es el problema, y ahí están envueltos muchos republicanos. Otra más que te digo, bueno, una de las cosas cuando él se retire, te lo dije ya, él tiene que cuidarse, J.D. Vance también se tiene que cuidar porque estos demócratas son violentos y son malvados. ¿Entiendes? Y ellos el Partido Demócrata se aprovecha de las personas ignorantes y le venden esa política que Trump es racista. Ahorita J.D. Vance es racista, los republicanos son racistas, pero el problema de los republicanos es que no se unen. Esta vez se unieron y hubo un cambio, pero no nos confiemos en este cambio. Pues mira, la Trisha James ya quiere seguir con el caso, esto es lo que te quería decir. Adam Bragg, pues no oí mucho de él, pero la Trisha James quiere seguir con el caso, porque ella sabe que la que puede ir presa es ella. Ella, por estar fabricando casos, el Alan Bragg, que se tiene que cuidarse también, la Fannie Willis de Georgia, de Atlanta, Georgia, esa mujer se tiene que cuidar, porque ya están hablando también que Jack Smith está tratando ya de tirar los casos, de eliminarlos, porque él sabe que es mejor que tire la toalla ahora y se cuite y se vaya para su casa. Porque si él sigue, el Senado y el Congreso se le pueden poner fuerte y pueden terminar mal. Y yo pienso que la Patricia James, esa mujer debe ir presa. Debe ir presa. La justicia tiene que llegar. Exacto. Y hay mucho más. Mira, como los 3 generales que llamaron al presidente Trump Hitler. Esos 3 generales, Milley, Kelly y Mattis. Esa gente tienen que pagar por lo que hicieron. Hay muchos más. Un secretario que fue secretario de la defensa creo que Esper, el apellido también traicionó a Trump. Hay muchos que han traicionado a Trump y esa gente tienen que pagar por sus delitos. Queda un minuto, Miguel. Pues bien. Bueno, siempre sabemos que
Nuestro presidente Trump es el mejor presidente que ha pasado por la historia de Estados Unidos y en camino a ser el mejor líder que el mundo jamás haya visto, Amén. siempre poniendo a Dios por delante, porque sabemos que no solamente son los demócratas aquí, está la Unión Europea, NATO, China y muchos países más que quieren destruir al presidente Trump. Y recuerden, un gobierno que te da todo lo que tú quieres, algún día te quitará todo lo que tú tienes, y esos son los demócratas, socialistas, comunistas. Muchas gracias, buenas noches, que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias a ti, un abrazo y amigo, nos vemos en la siguiente oportunidad. Y recuerden, los latinos hicimos la diferencia, que eso vale mucho. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sale. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the